ilícito. Se dijo que se había llevado de las arcas del estado de Morelos, pues mucho más que todo el presupuesto que tenía ese estado. Se hizo un gran escándalo y para que al rato, después de muchísimas investigaciones, se concluyera con que había habido una defraudación fiscal por unos poquitos millones de pesos o quizá menos de millones de pesos en la venta que él había hecho de su propiedad particular a la Casa de Gobierno. Era un gobernador ya viudo, con hijos ya grandes, vivía en una casa enorme, se la vendió al Estado y para que fuera la Casa de Gobierno del Estado, pero y para que entonces se dijera que había omitido el pago de algún impuesto con motivo de la venta y para que entonces de miles de millones de pesos que lo acusaban, pues resultara que no, era responsable apenas de un poquito de dinero de defraudación fiscal. Bueno, a ese gobernador lo defendí y al final de cuentas el asunto lo gané. Pero ese asunto me recuerda otro de este señor Daniel Cabeza de Vaca, ¿sí? Sí. Porque pues también el que a estas alturas se persiga por un delito de 6 millones o etcétera a este gobernador cuando se privilegia en nuestro sistema ahora esa oportunidad, ese criterio de oportunidad, esos acuerdos reparatorios, esas salidas alternas, que en todo caso pues le habrían permitido a ese gobernador, si es que existiese la defraudación, pues digamos que convenirla con el fisco. Lo que resuelve el ministro Gustavo Alcántara Carrancá es que no hubo tal invasión. Se respeta las facultades del Congreso local de Tamaulipas en su entidad federativa y considera que de existir delitos que lo persigan, y esa es la parte, digamos, de un segundo debate, tendría que ser juzgado a partir de que termine su periodo como gobernador. En octubre de 2022. Sin embargo, existe un juicio en la Cámara de Diputados que para efectos federales, el gobernador, si tiene un delito de carácter federal, puede la Fiscalía General de la República solicitar a través de la acción penal la orden de aprehensión y sí podrían ejecutarla. En el caso del Congreso local no hubo lugar a su desafuero. Entonces son dos temas, aquí no son dos doble fuero. Un tema es el debate que se da en la Corte, o más bien la resolución que se da en la Corte, que no hubo invasión y que no existe una controversia constitucional. Y el segundo es si la Fiscalía tiene o no facultades de detener al gobernador. Hoy lo que tenemos en medio de la opinión pública es que sí existe una orden de aprehensión. Pepe, pero el problema es que la exministra, pues hoy no es ministra, es secretaria de Gobernación, y el presidente no es ministro, es presidente de la República. Y el ministro González Alcántara terminó su breve escrito diciendo: lo procedente es desechar la demanda promovida por el Congreso local de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal, y lo digo con voz más fuerte, una vez que el servidor público concluya en su cargo. Si lo pueden hacer una vez que concluya su cargo, es lógico que lo que está diciendo es que no lo pueden hacer mientras no concluya su cargo, porque de acuerdo al Congreso local no fue desaforado el gobernador. Entonces, podemos opinar lo que queramos opinar, pero esto es lo que dijo el ministro Alcántara. Y lo que corresponde, si la autoridad siente que hay un vacío de interpretaciones, pues mandarle a la Corte, que suba al Pleno, que discutan y que nos aclaren. Pero mientras, hay una frase que dice que ya tendrán la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su encargo. En esta nueva encuesta de México Elige, es que el escenario de las elecciones locales, de las elecciones a los 15 gobernadores de la República, son elecciones en su mayoría que están competidas. Es decir, el auditorio recordará, tú mismo lo recordarás,
también, Pepe, hace 3, 4 meses se decía que el partido oficial, el partido del presidente Morena, ganaría 13 gubernaturas, 14 gubernaturas, es decir, el escenario que veíamos todos era un escenario muy favorable para Morena, un escenario complicado para la oposición, después de que llegan las campañas y empiezan los candidatos a presentar sus propuestas, su oferta, que tienen ese contacto directo ya con los ciudadanos a través de sus distintas actividades y acciones de campaña. Vemos que las campañas sí modificaron el ánimo y la intención de voto de los ciudadanos. Vemos que todos los sucesos que han ocurrido en estos últimos 2, 3 meses de campaña también modificaron ese escenario en el cual Morena era el gran partido que se veía como el ganador de la elección, para tener efectivamente, como tú lo decías, un escenario en el cual en la mayoría de los estados, en la mitad de los estados, tenemos contiendas cerradas donde hay una ventaja de algún candidato de 4 o 5 puntos. Incluso tenemos algunos estados donde la diferencia es de 0.1%, es decir, estos últimos días, estas 2 semanas van a ser clave. López Obrador, por lo que considera una intromisión abierta en la candidatura de su candidato Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que está pues enfrascado en una controversia sobre exceso de gastos, sobre gastos en efectivo no reportados, sobre apoyos de su esposa, la exitosa blogger, y que de una u otra manera pues no están puestos ahí en el como Dios manda en el reporte. Y bueno, básicamente de lo que antes se queja es de que no se ha procedido todavía a hacer el análisis final de esos gastos que se tenía que hacer hasta después de la elección, y ya pues están la UIF interviniendo, y eso pues implica una intromisión directa a la elección en Nuevo León. De igual forma está el caso de Adrián de la Garza con la famosa tarjeta rosa, que básicamente se está confundiendo con una tarjeta llamada tarjeta regia. Y bueno, de una u otra manera, pues el presidente empezó esta disputa hablando de que él se sometería directamente, abiertamente, porque consideraba que estas acciones eran acciones de corrupción. Desastre que está causando su gobierno. Por mi parte, José, como lo ofrecí públicamente, llevaré el caso ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen esas afirmaciones, para que le exijan al presidente que si tiene pruebas, las exhiba. Así los mexicanos sabrán si el delincuente soy yo o es él. Por último te digo, yo en este tipo de pleitos no le pido a Dios que me ayude frente a bribones, solamente le pido que no se me escapen estas sabandijas. ¿Te cuestionó el presidente de la República sobre este litigio al que has hecho referencia para la devolución de impuestos a esta empresa Jugos del Valle en el sexenio del panista Vicente Fox? Y te preguntó que digas si fue cierto o no que el acuerdo implicó una disminución de las participaciones federales a los estados, y finalmente te pidió aclarar, que reveles de cuánto fue el moche que te tocó por el acuerdo. Muy bien, mi respuesta es muy clara. Primero, el que acusa debe ofrecer las pruebas, no formular preguntas. Y segundo, él está a sus anchas llevando litigios tramposos en los medios de comunicación. Yo litigo ante los tribunales, José.